Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Alberto. Adelante, adelante. Buenas Ok, tardes, profe. pues buenas Buenas tardes. tardes. Pues bienvenidos a la clase nuevamente. Bien, pues continuando con esta cuestión del inventario. Vamos a ver los movimientos del almacén, cómo hacemos el inventario físico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros manejamos multialmacén y consultamos las existencias, a ver, ahora sí ya estamos viendo el SAE, ¿verdad? Dígame, ¿estamos viendo el SAE? Sí, ya, profe. Sí, ok, bueno, entonces, Ya. cuando nosotros consultamos los productos de nuestro almacén, generalmente o siempre se hace sobre el catálogo de productos y servicios. Y aquí tenemos una columna que nos dice existencia. Y entonces decimos, oye, tenemos ventana de 60 por 25 en aluminio, sí, sí, tenemos 40. Ah, ok, perfecto. Entonces se comunican con el cliente, dice, cliente, fíjate que tengo 40 de las ventanas que me estás pidiendo. Pero cuando manejamos multialmacén debemos de tener mucho cuidado de saber cómo están repartidas las existencias, porque resulta que estas 40 existencias que tenemos aquí es la suma de las existencias que tenemos repartidas en los multialmacenes. ¿Cómo podemos consultar aquí la existencia que está repartida en un multialmacén? Bueno, es muy fácil. Le damos clic a nuestro producto, donde están las especificaciones del producto. Y en la pestaña de precios y control tenemos este botón que dice almacenes. Y aquí ya nos indica en qué almacenes tenemos disponibles este producto. Este producto nada más lo tenemos en el almacén número 1 y es donde están las 40 piezas, ¿no? Las 40 unidades. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros manejamos los movimientos de almacén, como lo vimos en la clase pasada, tenemos que indicar a qué almacén es donde vamos a hacer el movimiento. Entonces, vamos a suponer que nos llegan de esta misma ventana, que es la ventana 3, nos llegan a pedir que pasemos alguna parte de esta existencia a la bodega número 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar en los almacenes, ya tenemos dada de alta la bodega número 2, que aquí está, dice que está en el Estado de México. Entonces, ya está dada de alta. Entonces, ¿ahora qué procede? Lo que procede es darle la entrada con un movimiento manual. Recordemos cuáles son los movimientos manuales y los automáticos, ¿no? Ese es un movimiento manual donde vamos a sacar del almacén número 1, vamos a sacar 10 piezas y las vamos a meter al almacén número 2. Entonces nos vamos a movimientos del almacén, ¿ok? Le damos que vamos a agregar un movimiento y primero vamos a sacar del almacén número 1, ¿ok? Y tenemos que buscar un movimiento que sea de salida. Entonces, recordemos que los conceptos nos van a decir a nosotros, como personas físicas, cuál es la causa del movimiento. Entonces, aquí tenemos ventas, salidas, pérdidas, menos cancelación, salida, traspaso, obsequios y maquilador y salida de inventario. Ok, bueno. Pues no tenemos mucho, pero recuerden que ustedes pueden inventar sus propias claves de acuerdo a sus propias necesidades. En el caso de decir, pues lo traspasé, lo saqué por inventario o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar, aprovechando esa que dice aquí, salida de inventario, vamos a decir que mejor salida por traspaso. Lo vamos a traspasar y no almacenarlo, ¿no? Entonces decimos 58. ¿Ok? Y ya nos indica que es un traspaso. Y en el documento que vamos a poner, que dijimos que era el papelito, ¿verdad?, que ampara el movimiento del almacén, si no el almacenista pues va a tener que pagar el producto que se pierde, ¿verdad? Entonces decimos aquí que es una remisión, por ejemplo, ¿verdad? Y luego aquí la fecha del movimiento. Y vamos a indicar de qué almacén lo estamos sacando, ¿ok? Por default nos pone el almacén número 1. Decimos que vamos a sacar 10 y quedamos que era una ventana, ¿verdad? Voy a poner las primeras letras del código porque no me aprendí bien, creo que era ventana 3
oprimo la tecla F2 y me da la lista de los códigos que empiecen con las letras VENT. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la ventana 3, ¿ok? De la cual vamos a sacar las 10 unidades, ¿ok? Recordemos que como ya está ese producto en inventario, ya tiene costo y por esa razón el sistema me da ya el costo automáticamente. Si hubiera más productos que sacar del mismo almacén 1, pues lo seguimos poniendo en la parte de abajo. Como en este ejemplo ya es todo, pues entonces le decimos al sistema que ya acabé, ¿ok? Le pedimos que nos imprima otro papelito, que es el que comprueba que salió el producto, ¿ok? Con fecha, el concepto, etcétera, etcétera, ¡pum! Y ya movimos nuestro almacén. Bien. Ahora vamos a darle entrada, vamos a meterlo al otro almacén, al almacén número 2, que ya sabemos que sí existe, ¿no? Entonces ahora vamos a buscar un concepto que sirva para dar entrada, ¿ok? Entonces aquí le vamos a decirle que lo vamos a meter por ajuste, ¿ok? Por ajuste. Bien, entonces le decimos que es por ajuste, que es una entrada, y igual le damos la misma remisión con la que sacamos el otro, la misma fecha, y le vamos a indicar ahora que está en el almacén número 2. Aquí ustedes pueden consultar sus catálogos de almacenes para ver cuál es el número que corresponde y ustedes lo seleccionen. ¿Okay? Entonces, el almacén número 2. Mencionamos que son los 10 que sacamos del otro almacén. Ventana 3, que era el que... caray. Dice que no existe en el almacén 2. ¿Qué pasó? Ah, pues claro. Cuando nosotros consultamos la existencia, recuerden que decía 40, y consultamos en qué almacenes estaba, nos dijo que estaba solamente en el almacén 1. Y entonces, si nosotros pretendemos dar entrada a este producto al almacén 2, entonces nosotros necesitamos primero decirle al sistema que este producto también lo vamos a utilizar en el almacén número 2 antes de poder hacer el movimiento, ¿ok? Entonces esto lo tenemos que cancelar, ¿ok? Y vámonos al multialmacén. Y ahora vamos a dar de alta dentro del multialmacén el producto que se nos olvidó desde que lo dimos de alta, indicarlo al almacén 2. O a lo mejor no se nos olvidó, lo que sucede es que ahora se va a utilizar y antes no se había indicado. Entonces, estando dentro de su menú de multialmacén, vamos aquí a decirle que queremos agregar otro producto. ¿Ok? Déjenme tomar otro color porque este color no me gustó. Ok, entonces aquí le vamos a decir agregar. Vamos a agregar otro producto a otro almacén que no lo hemos dado de alta. ¿Ok? Bien, entonces le damos agregar. ¿Qué pasó? Agregar. Ahora no quiere agregar. Bueno. ¿Sí? Y ahora sí ponemos la clave. Ventana 3. Podemos validar que sea el código correcto. Aquí está. Ese es el código. Y aquí ya podemos apreciar que la existencia ya dice 30. Porque ya hicimos la salida de 10. ¿Ok? Entonces, seleccionamos esto y ahora le indicamos en qué almacén lo queremos nosotros utilizar. Entonces, lo vamos a manejar también en el almacén número 2. Es todo lo que vamos a poner y listo. Ya está en el almacén 2. Eso es todo. Ahora sí ya podemos hacer el movimiento que pretendíamos hacer anteriormente. Es decir, que vamos a hacer una entrada de ajuste con la remisión 1, 2, 3. En el almacén número 2. Las 10 piezas de la ventana 3. Ya nos da nuestro costo y listo. Grabamos nuestro registro. Nuevamente, si queremos imprimir un documento, pues le pedimos que lo imprima, que si es igual al otro, más que esta es una salida, esta es una entrada, ¿verdad? Y la otra es una salida. Y ya quedó. ¿Ok? Bien. Ahora,
¿Qué pasó con nuestro producto? Bueno, pues si nosotros checamos el producto en la ventana 3, me sigue diciendo que tengo 40, porque eso efectivamente son los 40 que tengo, solo que ahora ya están repartidos. Acuérdense que en la pestaña de precios y control, en el botón de almacenes, y aquí está. ¿Ok? Entonces el sistema ya me está indicando que en el almacén número 1, que es el de la Ciudad de México, tengo 30. Y en el almacén número 2, que dice Estado de México, tengo 10. Y la suma de los dos es lo que me va a dar acá arriba el, ¿cómo se llama? La existencia total que está aquí es la suma de esos que están acá. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa cuando manejamos multialmacén. ¿De acuerdo? Bien, entonces, redondeando. Cuando manejamos multialmacenes, las existencias se manejan en los multialmacenes y el catálogo lo que refleja es la suma de las existencias de los multialmacenes. En conclusión, cuando vamos a manejar el inventario físico, que es el tema que vamos a ver a continuación, el inventario físico se va a hacer o se va a efectuar sobre los multialmacenes. ¿Ok? Tenemos que contar nuestros productos en cada uno de los almacenes donde lo tengamos repartido para que nosotros podamos elaborar nuestro inventario físico. ¿Ok? Bien, ahora, del inventario físico hay dos maneras de hacerlo. Uno manual y otro automático. ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? Bueno, nosotros recomendamos hacer un inventario físico de forma automática cuando nosotros sospechamos que la mayoría de nuestros productos están mal. Repito, cuando nosotros tenemos la creencia de que la mayor parte de nuestros productos están mal contados, cuando hablamos de mal contados, el inventario físico es para comparar la existencia física que está en el almacén contra la existencia lógica que está en la computadora. En teoría, si nosotros vamos manejando bien nuestros sistemas y vamos haciendo nuestra labor como debe de ser, capturando las entradas, las salidas a tiempo, sin olvidarnos de capturar los movimientos, entonces en teoría, la existencia que marca la computadora debe de ser exactamente igual a la que tenemos físicamente en los almacenes. Pero esa existencia física está sujeta a variaciones por distintas causas. Por ejemplo, pues el robo, ¿no? La sustracción. Llega alguien y se lleva una piececita por ahí. Esa es una. Otra que se pierda, ¿no? Se extravíe, queda por ahí escondida en algún lugar y nadie lo encuentra, ¿no? Otra de que pues se les ocurrió hacer un movimiento, pero nadie avisó nada, no se hizo el documento adecuado, y entonces puede llegar un momento en que hay una discrepancia entre estas existencias, entre la real y la teórica. Entonces el inventario físico tiene como principal función, porque no es la única, verificar, validar que esa existencia física sea la misma que llevamos en la computadora. Dado que la computadora es la que nos va a estar diciendo cuál es la existencia, porque no vamos a ir al almacén a estar contando a ver si de veras tengo ahí las 50 piezas que me piden, ¿verdad? Entonces, debo de confiar en la información que me da mi herramienta, que en este caso es un sistema de cómputo, ¿ok? Pero pues también tengo que validar y ver que los sistemas vayan bien. Entonces, para eso es que se hacen los inventarios físicos. ¿Okay? Es la principal función, porque los inventarios físicos tienen varias funciones, tienen un significado muy grande, principalmente contablemente. ¿Ok? Bien, entonces, cuando nosotros sospechamos que la mayor parte de nuestros productos están todos chuecos, están mal, entonces conviene hacer el inventario físico en forma automática. ¿Por qué? Porque el inventario físico automático representa darle al sistema
la información de la existencia real de todos los productos, ¿ok? Sin saltarme ninguno, todos. Entonces es cuando conviene que sea el automático, porque como lo vamos a ver después, es muy rápido y todo, nomás que hay que pasar todos los productos. Bien, esa es una metodología. La otra es hacer un inventario físico manual. ¿En qué consiste el inventario físico manual? Bueno, el inventario físico manual se realiza de la misma manera que el automático. Hay que ir a contar, o sea, no crean que hay automático y lo hace la máquina, no. Hay que contar, de todas maneras hay que contar. La diferencia estriba en que cuando hacemos un inventario manual, nosotros, las personas que hacen el conteo, son también los responsables de sacar las diferencias. Es decir, una persona va y cuenta, y entonces dice, bueno, aquí hay 50 chapaldanas y la computadora dice que hay 65. Ah, caray, me faltan 15. Entonces tiene que reportar, ¿no? Yo aquí tengo 50 y entonces faltan 15. Hay que sacar la diferencia. Me falte o me sobre, porque a veces sobra también. Pueden decir que la computadora dice que tiene 20 y resulta que en el físico tenemos 30, entonces me está sobrando, ¿no? Me está faltando, según sea el caso. Pero entonces, estas operaciones se tienen que hacer manualmente. Al decir manualmente, no quiero decir que hagas un lápiz y con la calculadora, ¿no? Puedes utilizar una hoja de Excel o cualquier herramienta que tengas a la mano para llevar esto. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo en Excel, ¿ok? Para este efecto, yo recuerdo que antiguamente, cuando no existían los sistemas más modernos, se generaban unos papelitos que se llamaban marbetes. Y entonces se daban 3 marbetes, o sea, 3 cachitos con el mismo número del producto, el mismo código, y se contaban 3 veces, ¿ok? Eso se hacía con la finalidad de que el conteo fuera exacto. ¿Por qué? Porque como interviene el factor humano, pues existe un cierto margen de error. Entonces, si lo contamos una vez, pues si soy bien abusado y me puse las pilas y lo conté bien, pues qué bueno. Pero ¿quién me garantiza que de veras lo conté bien? Un segundo conteo, que puede hacer otra persona o la misma persona. Se recomienda o se recomendaba que lo haga otra persona. Entonces, se hace un segundo conteo, ¿ok? Pero resulta que ahora hay una discrepancia entre el primer conteo y el segundo conteo. ¿Y cuál es el bueno? Entonces se hace un tercer conteo para que entonces así ya determinar cuál es el bueno. ¿Ok? Bueno, entonces, esos se llamaban marbetes. No sé si está bien en la actualidad, yo ya no los he visto desde hace años, los marbetes para contar así. El chiste es que hay que contar y eso hay que apuntarlo a mano. Por eso se llama inventario físico manual. Después esa información vaciarla a hojas grandes de trabajo, donde estén ya todos los productos, y sacar las diferencias, para que después vengamos a la computadora y capturar manualmente también las diferencias. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver cómo se hace esta cuestión de la captura manual. Bueno, pues como es un movimiento de almacén manual, se tiene que hacer a fuerzas con el submódulo de movimientos alimentarios. Para este efecto, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver que en nuestro catálogo de conceptos exista un concepto que nos ayude a controlar esta situación. Uno para la entrada y otro para la salida. ¿Por qué? Porque los ajustes van a ser precisamente de entradas y salidas. Cuando me sobre o cuando me falte y tengo que hacer el movimiento. Entonces aquí debo de tener un número de concepto que me sirva para esto. Entonces aquí tenemos el número 9, que me dice que es entrada de inventarios. Esto lo voy a utilizar cuando me falte y lo voy a ajustar sumándole, ¿ok? Y pues tenemos hasta acá abajo el que dice salida de inventario, que es al revés. Cuando a la computadora le sobre, le tengo que quitar. Y entonces es cuando voy a utilizar una salida de inventarios. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues aquí, en la ventana de los movimientos al inventario,
pues se da simplemente generar o agregar un concepto y aquí utilizar el concepto adecuado. Si yo le voy a sumar a mi existencia de la computadora porque le falta, es decir, tengo de más en el físico, me falta en la computadora, le voy a sumar, entonces tomo el concepto de entrada y aquí tenemos que, igual, papelito, acuérdense. Papelito, papelito. Estamos usando computadoras, pero eso no quita que tengamos el control nosotros, ¿ok? Entonces, un papelito, podemos, es el inventario físico, con la fecha de hoy, ¿no? Por ejemplo, le ponen la fecha. O alguna identificación que ustedes quieran. Y todos los movimientos de inventario que se hagan, tanto de entrada como de salida, llevarán el mismo número de documento. ¿Para qué? Para identificarlos. ¿Por qué? Porque el contador después nos va a pedir una relación con todos los movimientos que hicimos para poderlo contabilizar, porque va a llevar costo. ¿Ok? Le ponemos la fecha en que se va a hacer el movimiento. ¿Ok? Y luego aquí, muy importante indicar en qué almacén lo vamos a manejar. ¿Ok? Entonces vamos a decir que este es el almacén 1. ¿Ok? Y ahora sí. Se agarran de la hojita de trabajo, que ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. De la hojita de trabajo, se agarran todos los movimientos que vayan a hacer de entrada, es decir, todos los que tienen que sumar a la computadora. Y aquí lo ponen, por ejemplo, 50 del producto que sea. Por ejemplo, de esas chafaldranas que dice que no hay nada, ¿ok? Le ponemos 50. Y aquí sí, necesitamos ponerle el costo si no lo tiene. ¿Ok? Si no lo tienen en este momento, lo van a tener que poner posteriormente, ¿ok? Entonces, pero hay que tener el costo. ¿Ok? Luego decimos que aquí hay 15 de otro producto. Por ejemplo, de este alicate, que tiene 10, pero está mal. Deben de ser 25, por eso le ponemos 15. ¿Ok? Bueno, esto lleva lotes. Ahorita vamos a ignorar esto de los lotes. Ah, caray, también lleva número de serie los alicates, qué raro, ¿no? Bien, entonces, miren, este ya tiene el costo, ya está grabado, ¿ok? Y así, vamos a ir poniendo todos los productos que vayan a sumar a mi inventario en una sola hojita de entrada, ¿ok? En una sola se ponen todos. Eso sí se los recomiendo que los pongan todos en una sola. Ahora, si el tiempo no permite capturar todo en un solo día, pueden cortarlo y continuar al siguiente día, pero lo único que deben de hacer, que es muy importante, es poner el mismo número de documento. Y con esto la computadora va a juntar lo que ustedes hicieron el día de ayer con el día de hoy, lo va a juntar todo en el mismo documento, como si lo hubieran hecho el mismo día. Y eso es muy importante por la cuestión de los totales. ¿Ok? Entonces, ya que se hizo todo esto, lo grabamos. Y aquí pues nos va a dar nuestro documento y aquí están los totales. Esta información es la que necesita el contador para hacer sus asientos contables. ¿Ok? Es muy importante. Y cuando es de salida se hace exactamente lo mismo, nada más que vamos a utilizar ¿qué? Pues vamos a utilizar el concepto de salida. Eso es todo. ¿Ok? Le decimos aquí que es del inventario físico. ¿Cómo le hemos puesto? Físico, ¿no? Físico, creo que sí le puse físico. ¿Ok? Y ya nada más ponemos las cantidades que vamos a sacar de la existencia porque la computadora tiene de más, entonces hay que sacarlo para que se empareje con el físico. Entonces a este le decimos que le vamos a sacar 3 de este que tiene muchas. Este también lleva lotes. Miren, ¿qué tino tengo, verdad? Ok, igual, vamos a poner aquí, en la misma captura de la salida, vamos a poner todos los productos que vayan a restar al inventario de la computadora. Y una vez terminado, pues tendremos igual nuestra hojita con los costos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo vamos a manejar el hecho
de llevar la contabilidad de estas diferencias. Bueno, para esto vamos a hacer uso del multialmacén. Primero tenemos que definir qué almacén es el que vamos a contar, ¿ok? Y entonces nos vamos directamente al módulo o submódulo de multialmacén, ¿ok? Ya que estamos en el módulo de multialmacén, vamos a filtrarlo por el número que nosotros queremos contar. En este caso vamos a hablar del almacén número 2. Entonces, ya sea que ustedes lo filtren aquí, ese almacén número 2, ¿ok? O que hagan uso de sus pestañas personalizadas acá abajo, es en almacén número 2, ya lo tenemos, ¿ok? Una vez que ya está así, entonces lo podemos poner ordenado por clave de artículo. Aquí está. ¿Se acuerdan del manejo de las pantallas? Okay. Lo ponemos por clave de artículo. Lo que hay que asegurarnos es que exista la columna de existencias. Aquí está. ¿Ok? Bien, ya tenemos la columna de existencias. Lo principal es la clave del producto con la descripción y con sus existencias. Una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a exportarlo a Excel. ¿Ok? Entonces vamos a exportar la información. Le decimos que es en Excel. Y vamos a ponerlo en un lugar que lo localicemos rápidamente. Aquí en el escritorio. Y vamos a ponerle ¿cómo se llama? Su nombre. ¿Ok? El nombre se va a llamar inventario físico. Inventario físico, ¿ok? Bien. Le damos guardar. Y ya tenemos nuestro archivo en Excel. Y como ustedes pueden observar, el sistema va a abrirles el archivo en forma automática. ¿Ok? Bien. Si pueden hacerlo de otra manera, igual pueden darle control C para copiarlo, o primero tienen que abrir el Excel, después llegar a Excel y luego pegarlo. O sea, el orden de los factores no altera el producto. Pueden hacerlo como ustedes lo requieran, siempre y cuando lo hagan. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, esa es la existencia de la computadora, y aquí vamos a poner físico. ¿Ok? Aquí vamos a poner, ¿sí? Entradas. Y acá vamos a poner salidas. ¿Ok? Bien. Le ponen rayitas y todo para que se vea bonito y todo. Y después agarran esto y lo imprimen en hojas. Y lo reparten a las personas que nos vayan a hacer favor de contar los inventarios. ¿Ok? Bien. Si ustedes lo consideran, pueden agregar aquí al estilo de los marbetes de antes, ¿no? Pueden decir físico 1. Ajá. Para hacer el primer conteo. Después aquí pueden poner físico 2. Y por último, físico 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la intención? Pues la intención es que las personas que nos van a ayudar a hacer el inventario, pues vengan aquí y anoten en cada celda la cantidad de piezas que cuenten. ¿Ok? Entonces, aquí dice, en mi primer conteo me dijeron que de este producto yo tenía 20. En el segundo, alguien se equivocó, dijo que eran 19, y en el último lo volvieron a contar y dijeron, y finalmente son 20. ¿Ok? Y así, sucesivamente. Es muy importante que si no hay, en este caso, igual, pongan que es que no hay, ¿no? 0, 0 y 0. ¿Ok? Bueno, ya así van a hacer el conteo en las hojitas, ¿no? De papel. Luego, entonces, terminado el conteo, regresan al área de sistemas, entregar las hojitas y entonces
alguien se va a encargar de capturar. Como esto ya está en el archivo, pues lo único que tiene que hacer es cotejar el papelito que le entregaron y poner las cantidades. ¿Ok? Ya las escribió. Bueno, ahora, ¿qué nos falta aquí en entradas? Ajá. Pues en entradas vamos a poner ¿cómo se llama? Las diferencias que haya que sumar. Por ejemplo, perdón, aquí me dice que físicamente hay 20 y que la computadora tiene 0. Entonces significa que tengo que sumar. Entonces tengo que generar una entrada por 20. ¿Ok? Vamos a suponer que esta tiene 14 y al contar me dicen que hay 13. Me dicen que hay 13 y me dicen que hay 13. Lo que significa que me está sobrando una, porque realmente hay 13. Entonces, ¿qué tengo que poner? Entonces, aquí tengo que poner salida de 1. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué es lo bonito del Excel? Pues las fórmulas, ¿no? Pues aquí lo que tienen que buscar es una fórmula que saque la diferencia y que cuando sea positivo lo deje aquí y cuando sea negativo lo deje acá. ¿Ya? Eso es todo lo que habría que hacer. Como ustedes ven, la labor de hacer esto manualmente, pues es pesada. Intervienen muchísimas personas, pero sobre todo tenemos el factor de error. Por esas razones que este método de inventario físico se recomienda cuando nosotros tengamos la seguridad de que la mayoría de nuestro inventario está correcto, porque eso significa que las diferencias van a ser mínimas, van a ser poquitas, ¿ok? En cambio, si fuera el grueso, pues entonces tenemos más probabilidades de error, porque a mayor volumen de manejo de información manual, pues mayor es el margen de error. Entonces, si lo vamos a hacer pensando que la mayoría está correcto, estamos minimizando el margen de error. Por eso entonces recomendamos que cuando tengamos la idea de que la mayoría de nuestro inventario está mal, lo hagamos en forma automática. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y cuando sea, o sospechemos que es la minoría, entonces lo hagamos manual. ¿Por qué? Porque no vale la pena repasarme los 10,000 registros que tengo en mi catálogo cuando solamente sospecho que 50, 100 o 200 son los que están erróneos, ¿no? Entonces, de repasar y capturar 1000 registros a capturar nomás 50 o 50 mucho, pues vale la pena hacerlo en forma manual. Y de esta manera que vamos a obtener pues nuestros movimientos de entrada y de salida. Entonces, ahora sí ya sabemos que todo lo que esté en la fila de entradas lo vamos a capturar con una entrada de almacén y lo que esté en la columna de salidas con una salida de almacén. Con el concepto que ustedes consideren mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces ahora qué pasa con nuestro sistema. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos entradas y salidas de almacén. Entonces, vamos a capturar otro par de movimientos. Inventario físico a inventario fecha. Entonces, el inventario físico son las salidas y el inventario fecha son las entradas, ¿ok? Entonces decimos, el concepto 6, por ajuste dijimos inventario físico fecha, que son las entradas del almacén número 2, estábamos haciendo.
Listo. Como ustedes se habrán dado cuenta, yo hice la captura en dos partes, con el mismo número de documento. ¿Ok? Esta segunda captura me dio un importe total de 4,180 pesos. Pero el contador necesita todo. Entonces aquí vamos a utilizar en los reportes de inventario de los movimientos de almacén, ¿okay? Perdón, de los movimientos alimentarios, vamos a sacar un reporte por movimiento. Y le vamos a decir que quiero que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por conceptos, aquí. Le vamos a decir que quiero el concepto número 6, que fue el ajuste que hice para el inventario físico, ¿ok? Y puedo pedirle también aquí de los folios hasta los folios, el que dice inventario físico. Es que fue con letritas, ¿verdad? Folios para almacén, resumen, documentos. Todos los documentos de movimientos alimentario, ¿ok? Con el inventario, fecha, hasta el documento IF, fecha. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo al sistema, mira, sácame un reporte de los movimientos alimentarios que el número de documentos sea ¿ok? Y que traiga nada más la clave de ajuste, ¿ok? Le doy a aceptar y el sistema ya me está dando mi resumen de movimientos de todo lo del inventario físico que yo capturé, ¿ok? Y hasta el final tengo mis totales. Y esto ya le puede servir al contador para que contabilice. ¿Ok? Y aquí ya me juntó las dos capturas que yo hice. ¿Ok? No importa si es de entrada o si es de salida. ¿Ok? Entonces, la captura de movimientos manuales, ¿dónde se hace? Pues aquí, movimientos alimentarios, que son manuales. Y entonces el inventario automático es una forma de tener movimientos también automáticos, por eso se llama automático. ¿Ok? Bueno, entonces esa fue una forma de sacar el reporte para que ustedes se lo presten a las personas que nos van a ayudar a hacer el conteo. Ustedes me podrían decir, bueno, ¿y por qué no lo imprimo desde acá? Bueno, sí se puede imprimir. Por ejemplo, aquí nos podemos ir, decir, nos vamos a multialmacén. ¿Por qué el multialmacén? Porque vamos a hacer el inventario físico. Aquí en inventarios y servicios, si ustedes observan, perdón, esta opción que tenemos en el menú de inventario físico está deshabilitada en inventarios y servicios. Y me dirán, bueno, entonces, ¿para qué está si está deshabilitado? Porque si no manejamos multialmacén, entonces esta opción se habilita. Pero como tenemos multialmacén, entonces el inventario físico lo vamos a manejar en el multialmacén y por eso lo tenemos acá. Pero ahora fíjense lo que va a suceder si yo le pido al sistema que me dé un reporte de inventario físico. ¿Ok? Por principio de cuentas, tengo que seleccionar el almacén. Le digo que el almacén 2, pero pues me dice que no hay información. ¿Por qué? Porque esto es parte de un proceso que si se está haciendo dentro del sistema nos puede afectar. Normalmente, ¿qué pasa cuando vamos a hacer un inventario físico? Lo normal, lo lógico es que cierre la empresa, digan cerrado por inventario físico y entonces se paran las actividades. ¿Por qué? Pues porque no es posible estar vendiendo, moviendo los productos al mismo tiempo que lo están contando, porque entonces se va a hacer un desgarriate tremendo. ¿Ok? Pero los sistemas modernos de hoy en día nos ayudan. Una de las ayudas es que yo les recomiendo que hagan inventarios selectivos. Eso quiere decir que sea nada más por un almacén o de un solo producto. ¿Ok? De esa manera no es forzoso parar las actividades, puedo seguir vendiendo. ¿Ok? Pero como puedo seguir vendiendo, entonces el sistema tiene que protegernos. Y para eso vamos a recurrir aquí
a este punto de menú que dice inventario físico y que el primer menú nos presenta el comando que dice congelar existencias. ¿Qué es congelar las existencias? Bueno, congelar las existencias significa que el sistema va a bloquear los productos que yo le voy a indicar para impedir que se vean, que sean vendidos. O sea, no los voy a poder vender. ¿Por qué? Pues porque le voy a hacer un inventario físico, entonces no los puedo mover. Entonces aquí puedo decir, bueno, congélame las existencias y le puedo decir de un solo producto o de un almacén. Le digo que del almacén 2, congelar, y me dijo que ya fueron congelados mis productos. A partir de este momento, las personas que hacen ventas ya no pueden facturar ningún producto del almacén 2, pues para evitar que nos muevan el tapete. Pero entonces, ahora sí ya puedo venir yo aquí al multialmacén, decirle, a ver, quiero mi reporte de inventario físico del almacén número 2, ¿ok? Aquí decía todos los almacenes, yo nada más quiero el almacén 2, ¿ok? Le doy clic en aceptar y ahora sí ya me dio el reporte. ¿Ya vieron? Bueno, también pueden utilizar este reporte, ¿ok? Nada más que aquí solamente hay espacio para que pongan un solo conteo de la existencia física y apuntarlo, ¿ok? Aquí, bueno, pues no es la hojita de Excel, aquí ya no vienen las columnas de las diferencias, pero puede servir también, nada más para que hagan el conteo. Eso es cuando solamente se confía en la gente, se hace un solo conteo y entonces lo anotan aquí en la hojita, que esa es la hojita que van a entregar, para que se haga entonces la captura. Ahí sí, pues sí se recomienda ahí que sea en algo como Excel, ¿verdad? A menos que tengan por ahí algún software para tal efecto y que les ayude a sacar esas diferencias de inventario. ¿Ok? Entonces, ya vimos, son, digamos, dos maneras de obtener el reporte del inventario físico para apuntar eso, mi contabilidad, el conteo de los productos que se está haciendo. De cualquier forma, hay que llegar a obtener las diferencias de manera manual, que es lo que nos puede provocar, ¿qué? Errores de captura. Una vez que ya se obtuvo este reporte, que ya se capturaron las entradas y las salidas del inventario físico, entonces no hay que olvidar que dejamos las existencias congeladas y que no se puede vender. Como ya metimos las entradas y las salidas, quiere decir que nuestra existencia ya se quedó ajustada y ya la existencia que muestra la computadora es la correcta. Entonces hay que regresar acá al módulo de inventarios, al apartado de inventario físico y decirle que descongele mis existencias. Entonces yo congelé el almacén 2 y ahora le digo que me descongele el almacén 2. Como ustedes pueden observar, aquí está el botón que dice descongelar. ¿Ok? El sistema me avisa que ya se descongelaron mis existencias y ya puedo nuevamente vender. ¿Ok? Es fácil, pero es muy, muy laborioso. ¿Ok? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta para hacer esto? Bueno, primero, que en las capturas de los movimientos, unificar el documento, que sea el mismo número de documento para todas las entradas, ni el mismo documento para todas las salidas. ¿Para qué? Para poderlos identificar ahora. Ojo, ¿por qué identificar las entradas con un documento y las salidas con otro? Por los totales. Porque es muy importante. Vamos a ver un reporte de movimientos alimentario. Vamos a decirle, por ejemplo, conceptos. Si agarra todos, vamos a mandarlo así. Resulta que aquí tenemos positivos y negativos. ¿Ok? Entonces, si ustedes no separan las entradas de las salidas
y lo quieren entregar en un solo reporte, los totales van a salir neteados. Neteados, ¿qué significa neteados? Neteados significa que va a hacer la suma aritmética, va a sumar y restar en la misma columna. Aquí lo podemos ver en la primera. Tenemos 1500 de entrada más 500 son 2000, menos 250 y menos 250, que ya está restando, me da 1500 para costear, y eso no es cierto. Hay que costear 2000 pesotes como costo de entrada y 500 pesitos como costo de salida. Eso lo pueden validar y checar con su contador, porque el contador necesita esas cifras, porque en su contabilidad él tiene que aplicar cuánto sumó alimentario y cuánto se está restando alimentario. No puede ponerlo neteado. El contador tiene que hacer una póliza por las entradas y una póliza por las salidas, y cada póliza tiene que llevar su total correspondiente. Si no, nos vamos a hacer bolas. ¿Sí quedó? Entonces, ¿sí quedó claro? Bueno, entonces, eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Los movimientos tienen que ir separados, de tal manera que a la hora de sacar los reportes de inventario, que aquí se recomienda el de movimientos, reporte por movimiento, sacar el de las entradas y sacar el de las salidas por separado. ¿Ok? Bien, esa es una. La otra, no importa que ustedes le pongan la fecha de captura, si lo hacen por pedacitos, no importa que le pongan diferentes fechas. Lo que importa es que el número de documento sea el que amarre y el que nos junte las entradas o nos junte las salidas. Y tampoco se recomienda que le pongan un número de documento que ya tengan por ahí utilizado, porque entonces se va a juntar con ese número de documento y el efecto entonces va a ser catastrófico. ¿Ok? Otro punto o aspecto que hay que considerar cuando se hace en forma manual es que se tiene que hacer almacén por almacén. ¿Ok? No pensar que como voy a contar las chafaldranas rojas, voy a contar todas de todos los almacenes y esa es la existencia que voy a reportar. No. La existencia a reportar es la que tenga cada almacén en forma individual, porque como ya vimos, esa información es la que va a aparecer sumada en el catálogo. Por consiguiente, se tiene que hacer almacén por almacén. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues espero que no haya por ahí alguna duda. Si tienen alguna duda, o si que hablen ahora o callen para siempre. Profe, entonces, todas las cosas que tenemos en el almacén se tienen que hacer una por una. A ver, exactamente como todas las cosas. Ajá, o sea, como ahorita que dio el ejemplo, que puso, que dijo de la chafaldrana roja, Sí, entonces se tiene que hacer de todos los almacenes, una por una, todo lo que hay. sí, nada más que primero cuentas todo lo que hay en el almacén 1 y lo reportas. Después cuentas todo lo que hay en el almacén 2 y lo reportas. No importa que se repitan los productos, porque los puedes tener un mismo producto repartido en diferentes almacenes. Ajá. Ajá. Lo importante es que no juntar la existencia de un almacén con la del otro almacén, porque entonces ya la regamos. Ah, ok. Okay. Es almacén por almacén, uno por uno. Y Ah, también no es forzoso, muchas veces las empresas cierran, y se cerrado por almacén porque se quieren aventar todo en un solo día, en una sola contada, ¿no? Esos tiempos ya están pasando, ahora se puede hacer por partes, para no dejar de vender. Entonces, pues primero te cuentas un almacén, te tardas 1, 2, 3 días, los que sean, pero ya terminaste un almacén. Y luego te vas al otro, y luego al otro. ah, ya. ¿Sí? Cuando los productos son muchísimos, y te lleva mucho tiempo, me refiero muchísimos en cantidad de piezas, ¿no? Tienes 10,000 tornillos que contar, ¿no? Entonces ahí se recomienda hacer inventarios selectivos, es decir, en lugar de por almacén, por producto. O dices, oye, vamos a contar las chafaldranas. Ay, pues nada más cuentas las puras chafaldranas y estuvo. Al otro día te cuentas las chafaldranas, ¿no?
Y al otro día te cuentan las cuadretas. Y así te la llevas. Y entonces de esa manera no es forzoso cerrar las operaciones de la empresa y seguir vendiendo. Ah, ya, ok. Sí, Gracias. claro. ¿Vale? Y gracias, profe. Bueno, pues entonces creo que eso sería por hoy. Nos vemos la próxima clase. Que descansen. Gracias, profe, igual. Ok, hasta luego. Hasta luego. Gracias.